Muy buenas noches, queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Les habla Will Torres desde Piñas, Ecuador, a través de Radio Élite Estéreo 102.7. Estamos en el programa Conversando con Mushinga y su faceta Las bodas de Don Will. Y el tema de hoy es muy interesante, que se llama Oficios Tradicionales de Piñas. Y entonces vamos a preparar un potaje. Como trata de oficios, vamos a tratar un oficio que lo vamos a llamar oficial. Un plato oficial con todos los oficios, con el aroma al estilo de las bodas de antaño. Eso sí, tenemos tres ilustres invitados que son Jorge Revelo, Fausto Crespo y Carlos Berbeo. Y también un sastre que está de incógnito, que luego lo vamos a presentar. Primero, Jorge Revelo, representante de los zapateros. Nació en Piñas, estudió en la escuela González Suárez y en la Sagrado Corazón. Luego en el colegio Leovigildo Loaiza, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es maestro en el colegio Santa Isabel porque se graduó en la universidad como educador y en la escuela de artesanos. Casado, 6 hijos, jubilado. Bienvenido, Jorge Revelo. Buenas noches, agradecer aquí al licenciado Will Torres por haberme hecho esta invitación. Estamos prestos a decir las remembranzas que yo sé de lo que es mi oficio, cómo fue mi diario vivir desde mi niñez, desde mi oficio, desde mi estudio, y siempre me gustó que algún día llegaré a ser profesor. Vaya que no lo pude hacer aquí, pero lo hice en otra parte, ¿no? Y estoy dispuesto a cualquier vivencia, pregunta que me hagas. Muchas gracias, Jorge. Estamos con gusto por tenerlos aquí. Luego presentamos a Fausto Crespo, representante de los mecánicos automotrices. Nació en Piñas, estudió en la Escuela San José y en el Colegio 8 de Noviembre. Titulado como artesano mecánico, casado, 2 hijos, y representa aquí a la mecánica El Maestro. Bienvenido, Fausto. Sí, muchas gracias, sobre todo al licenciado Osvaldo Añasco y a su persona, señor Will Torres, por la invitación a ser parte de este conversatorio para revivir las remembranzas de lo que fue el artesano de los años 50 hacia acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Y luego pues tenemos aquí también a Carlos Bermeo, representante de los panaderos. Nació en Piñas, estudió en la escuela González Suárez, luego en el colegio 8 de Noviembre, graduado en la UTPL de Loja, ¿no? Fue maestro del colegio Paquisha y el colegio Leovigildo Loaiza. Casado con 2 hijos, jubilado, y representa aquí a la panadería de su propiedad, de su familia, bien conocido como Pan de Casa, y ahora actualmente se dedica al comercio. Bienvenido, Carlos. Gracias, Will, gracias, Osvaldo, y gracias a todas las personas que están escuchando y viéndonos a través de esta prestigiosa radio. Para mí es un honor estar aquí presente y poder revivir el legado que nos dejó nuestro padre. Estamos aquí como una hermandad, porque siempre esto nos lleva a recordar, y a personas que han estado en ese tiempo también, sé que volverán a recordar. Yo solamente soy un portavoz, porque mi papi ya falleció, entonces voy a tratar de hacer lo posible por recoger todas esas vivencias de mi papi y lo que yo he estado también trabajando un cierto tiempo en la panadería, y también indicarles también que a pesar de ser profesor y jubilado, también tengo el título de artesano. Claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, pues vamos a presentar al sastre que está de incógnito. El incógnito sastre ha traído ha traído la tiza de sastre
el dedal, que alguna vez se me perdió y ahora lo he recuperado porque aprendí sastrería luego de egresar de la escuela González Suárez. Increíble. Y como muestra entonces el dedal, la tiza de sastre, las reglas se me quedaron y algo muy importante que es la cinta métrica que no puede faltar en un sastre y colgada al cuello. Entonces me identifico con estas herramientas de la sastrería. No sé si el mecánico, el zapatero, el panadero trajeron alguna herramienta. Bueno, luego vamos a... Sé que vamos a hacer un traje a la medida. Ya. Claro, claro. Entonces, antes de iniciar la conversación con ustedes, porque ya los veo que están con un excelente buen humor. Voy yo a dar lectura, en general, a muchos oficios tradicionales de Piñas. Se nos quedan algunos, ¿no? Entonces el público estará atento para ver si nos aporta con algunos oficios que nosotros los hemos olvidado. Panaderos, zapateros, peluqueros, carpinteros, mecánicos, sastres, relojeros, talabarteros, herreros, electricistas, radiotécnicos, sombrereros, radiotécnicos que ahora, como no hay radio, se llaman TV técnicos, ¿no es cierto? Sombrereros. A propósito del oficio de sombrerero, había algo que acotar, porque en vista de eso hubo una obra que se llamó La locura a causa de la intoxicación del mercurio, porque los sombrereros utilizaban el mercurio para hacer su trabajo, ¿no? Entonces estos oficios son muy importantes en la vida de Piñas y de todo pueblo, ¿no? Que se ha iniciado. Y vamos a citar otros: albañiles, saloneros, cantineros, cadeneros, heladeros, carniceros, matarifes, chulíos, ruleteros, chinganeros, fonderos, chicleros, torneros, tipógrafos, carceleros, tenderos, basureros, areneros, picarripieros, costureros, lecheros, betuneros, kiosqueros, periodiqueros, mercachifles, vianderos, boleteros, canguileros, llanteros, fresqueros, paneleros, camareros, coneros, confiteros, chacreros, electricistas, telegrafistas, barrenderos, hoteleros, horchateros, carretilleros, peseteros, maleros, floristeros, cantores, curanderos, parteras, carteleros, paracaidistas, destiladores, chupeteros, bocadilleros, pleiteros, y no podían faltar los mandarinas. A ver si el licenciado Osvaldo Añasco me ayuda con la lectura de otros oficios que por especialidad los tiene ahí a la orden. Señor sastre Will Torres, buenas noches. Qué buena sorpresa. Yo no sabía cuál era el sastre invitado, que me decía Will ya de llegar. Qué grato. ¿Cómo estamos empezando? Qué bonito, ¿ah? Y qué buena memoria para recordar todos estos oficios, ¿no? Muchos de ellos han desaparecido en el tiempo, pero yo quiero, estimado Will, si me permites, dedicar este programa a todos ellos, ¿no? Los que ya rendieron tributo a la vida y los que ejercen un oficio de esta naturaleza, ¿sí? Yo creo que, y como lo he dicho siempre, no sé si coincides conmigo, Will, la clase artesanal es la que ha permitido que Piñas se apreste a celebrar 85 años de cantonización, y para mí son prácticamente los emprendedores que le han dado esta presencia y este crecimiento en todo sentido a Piñas, ¿no? Me vas a permitir entonces, Will, y amigos oyentes, dar lectura de lo que ha preparado el licenciado Will Torres y este listado, que esperamos estén todos los nombres. Y si hay alguno que se nos escapa, por favor, nos pueden escribir, ¿sí? Para incorporarlo al final y darle conocimiento, ¿ok? Acerríos, don Amado Sánchez, de Baudilio Pastor, de Carlos Salina y de Manuel Villa. Zapateros, don Segundo Albarracín, Marcelo Solís, Segundo Sánchez, Lucho y Armando Vega, hermanos. Aníbal Peñaranda, Jorge Revelo, Anecio Peñaranda, especialista en zapatos de mujer. Aparadores,
armaban aparadores don Heraldo Ordóñez, Judith Avilés, emplantadores, cosían la ropa, Pepe Chica, Víctor Figueroa, don Guanuche, panaderos, Alfonso Vera, bueno, perdón, cosían, no cosían la ropa sino los zapatos, ¿no? Rectifico. Panaderos, Alfonso Vera, Isauro Toledo, Lautaro Flores, Manuel Maza, José Freire, Carlos el Gordo Salinas, conocido en su panadería como en Pan de la Tarde, ¿no? Rumbo Valo, Luis A. Román, Segundo Bermeo, Bautista Luna. Sastres, Pachito Loaiza, Francisco Aguilar, Ángel Benigno Feijó, el padre Canito, Pompilio Pinos, Polibio Mendoza, Jorge Vera, Armángel Alvarado, aparador, es decir, solo ternos confeccionaba paradas, dice, menciona Will. Rodrigo Moreno, Victoriano Espinosa, Próspero Sánchez, Wilfrido Reyes, Marco Romero, actual Jorge Feijó. ¿Está bien? Peluqueros, Napoleón Olmedo, Segundo y Arturo González, Antonio Sarmiento, Samuel Armijos, Delfín Carpio, Lucho Jarrín, Segundo Jarrín, Enrique Chávez, Ignacio, Augusto y Pepe Sánchez y Miguel Ventimilla. Gabinetes de belleza, desde entonces, ¿no? Adela Mendieta, Señorita Rosales y Polibio Tinoco. Salones, Salón Palma, Mi Barquito, La Copa de Oro, Salón Cristal, Salón Pasallas, Rincón de México, El Mariachi, El Zorro, El Zapallo, Estambul, Venecia y Salón El Cuchillo. No doy fe de todos, ¿ah? Usted sí, me imagino que sí, Will. Cantinas, allá. Ángel Valareso, Don Adiodato, René Barnuevo, Toño Espinosa, Ocalio Dávila, Don Minga. Carpinteros, Francisco Carrión Romero, Víctor y Ángel Loaiza, Juan María y Luis Loaiza, Segundo Flores, Víctor Emilio Feijó, Bustamante, Ángel Herrera, Isaías y Carlos Palacios, Palo Paduro, medía, dice, con las cuartas y con los gemes, ¿no? Pedro Zambrano, Miguel Valladares, Milton Loaiza, Monfilio Apolo, Heriberto Loaiza, Carlos Salinas, Nigo Loza, de don Lucho Loaiza, Nivicela Valeriano, González Juan, Loaiza Lucho, Sánchez Jorge. Tapicería Gara Macalara, integrada por Gilbert Romero Añasco, Manrique Añasco Carrión y Alfonso Romero Añasco. Radiotécnicos, Juan María Loaiza, Homero Romero, Jorge Cabrera. Relojeros, don Ángel Vargas y Miguel Romero. Mecánicos automotrices, José González Pobre, Alberto Valareso, Jorge Molina, Teniente Toral, Ambrosio Peña, Gonzalo Crespo, Celso Vera, Emilio Añasco, conocido como Petrolero, cariñosamente, el señor Maza y el Chivo. Sombrereros, Segundo Jarrín, esta profesión no la conocía yo, ¿eh? Ladrilleros, Aparicio Silva, Rubén Pasaca y don Arturo Espinosa. Fotógrafos de antaño, Carlos Pacheco, León Celi, Enrique Chávez y Daniel Añasco. Músicos trovadores, los primeros que le cantaron a Piñas. Miguel Olmedo era el maestro de capilla y del coro, y sus hijas también, ¿no? Pompilio Ortega, los hermanos Valareso, Raúl y Simón Romero, Rogelio Feijó y Selmira Feijó, eran dúo. Hugo Rivera, Polibio Mendoza, Sergio y Armángel Alvarado, Raúl Palacios, Miguel Maldonado. Imprentas de entonces, La Aurora, de Juan Antonio Loaiza, conocido como Pajuelo, imprenta de don Víctor Herráez, e imprenta El Mundo de don Franco Loaiza. Qué historia para interesante, Will. Muchas gracias, muchas gracias. A propósito de los carpinteros, la Sociedad de Carpinteros fue la primera aparecida en la ciudad, luego aparecieron la Sociedad de los Artesanos, luego la de los Mecánicos. Jorge Revelo, representante de los señores zapateros. Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias, licenciado, por la invitación, vuelvo y repito. Hablando de la historia de... ¿Desde cuándo nace en ti ¿cómo es la afición de este oficio? Bueno, mi historia es larga. Cuéntala, queremos escucharla. A los 11 años yo entré a trabajar en la curtiembre del señor Vicente Burneo. Ahí crecí, ahí me casé. ¿Cuánto ganaba yo la semana? 30 sucres la semana.
no me alcanzaba, ya casado, no me alcanzaba ese dinero, pero yo decía, tengo que buscar otra fuente de ingresos. Y yo era amigo de don Anecio Peñaranda. Le digo, enséñeme la zapatería. Me gustaba ese oficio a mí. Dice, ya anda. Después de las 5 estamos hasta las 8 de la noche, me pasé algún tiempito con él. Luego me dijo que no podía enseñarme más porque se iba a Quito, donde los hijos, y que ya me llamaría. Bueno, y yo seguí, pues yo para ese tiempo yo vivía de don Cabrera, ¿cómo se llama? Don Javier Cabrera. Javier Cabrera. Y él tenía un puestito ahí en una tiendita debajo y le digo, arriende mesa, quiero poner una zapatería. Entonces él me arrendó y para mí fue una sorpresa enorme que yo pues ya tenía ahí, pero no tenía clientes. Así se comienza, así se comienza. Entonces pues yo era bien amigo de don Remigio Apolo, de la señora Celeste de Apolo. Y ella fue la que me incentivó, me ayudó, me dice, trabaja aquí, dice. Y se fue. Cuando después de un rato viene con una funda de zapatos y se arregla, te traigo para que arregle, dice, me fui de mis amigas que me den este material. Ya. Excelente apoyo, ¿no? Sí, un apoyo que me hizo incondicionado. Y en el primer día yo recuerdo que me gané 30 sucres. Para mí fue buenazo eso, porque yo me ganaba 30 sucres la semana en la curtiembre. Y yo ¿Era soltero todavía, Jorge? No, ya estaba casado. Ah, ya. Y es así que mis hijos ya ingresaron ya estaban para la escuela, se fueron a la escuela, unos terminaron en la González Suárez, otros en la Cristóbal Colón y otros en la Teresa Molín. ¿Y de dónde salía ese dinero? Salía de la zapatería, salía todo. Yo trabajaba noche y día. Yo quería que mis hijos sean diferentes a mí. Y seguía trabajando ahí. Terminaron ellos la escuela, que querían irse al colegio. ¿Cuántos hijos eran? 6 eran. 6 hijos. 4 varones y 2 hembritas. Y se fueron al colegio. Todos ellos estudiaron en el 8 de noviembre. De ahí el más arriesgado de todos mis hijos fue William Revelo. Dice, yo me quiero ir a la universidad, yo me voy a ir primero a Guayaquil. Se fue a la Universidad Estatal, ahí estudió él. De ahí la llevó a la otra hermana, de ahí se fue mi otro hijo. Ellos son profesionales ya ellos. Y todo eso salió a punta de zapatería. Yo trabajaba poniendo medias suelas corridas. Me hice de muchos amigos, con ellos dejaba la zapatería y me iba a jugar indoor, me iba a jugar fútbol. Me iba con el padre Pepe a pescar por ahí. Venía y seguía trabajando en mi taller. Pero yo tenía otra inquietud, a pesar de la zapatería, yo tenía otra inquietud. Yo quisiera ser profesor algún día. Pero antes de eso les quiero manifestar, pues yo... Pero hay un momento en el cual tú dijiste, bueno, yo voy a estudiar. Ya. Bueno, retrocedo un poquito, ¿no? Yo apenas tenía 3er grado. Y había un ingeniero que era gerente ahí en los teléfonos que hay al lado del Coliseo. Me decía, yo te quiero dejar... La oficina de telégrafos en ese tiempo. Te quiero dejar aquí, dice. Y yo, pues son movibles, dice. Y yo te quiero dejar ahí. Tráeme el certificado de la primaria y yo no lo tuve. Dice, yo te quise ayudar y no... Entonces mis amigos, para eso ya me había hecho amigos ya de toda la barriada ahí. Me dice, tienes que terminar la escuela. Me fui a terminar en de las madres, ahí había un programa de que en un año se aprobaba los 3 grados. Ah, ya. Entonces ahí terminé claro. Me saqué el primer puesto, todo ahí. Me acuerdo que me regalaron como premio 200 sucres y un librito de educación. Y ahí ya me fui al Leovigildo Olváiz a estudiar. Y me acuerdo que Carlito Rocha se reía de Jorge Revelo ha venido a estudiar, decía.
Pero Le cuando tú estabas tratando de ayudar en un deber a un hijo tuyo, él te apartó. Ya. ¿Cómo fue eso? Voy a eso. Resulta, pues, antes de ingresar al colegio, pues yo me apegué a ver lo que él hacía los deberes y veía números. Yo me dice, quítese de aquí porque usted no sabe esto, dice. Entonces a mí pues, me dio un impacto grande, ¿no? Y dije, no, pues yo voy a estudiar también. Y me fui a estudiar yo. Me gradué de bachiller, salí de escolta de la bandera del Ecuador. Entonces yo había culminado el bachillerato, trabajaba en mi zapatería todos los días, día y noche. Los señores del Banco de Fomento, mis amigos que jugábamos pelota con él, me ayudaron para que yo, haciéndome préstamos para que pare mi casita, todo eso y a punta de zapatería pagué todo eso. Y ahí pues yo decía, yo le rogaba, no quiero nombrar lo que le rogaba, pero todo era negativo, no me querían ayudar. Pero yo bueno, seguía. En cambio yo ayudaba a muchos jóvenes, me acuerdo, entre esos estaban buenos amigos, habían padres de familia que iban. Y cuando yo estaba en el colegio, ya Otto Apolo, Byron Apolo, ellos me ayudaban en matemáticas, esto se hace así, esto se hace. Entonces ellos me respaldaban, ¿no? Bueno, ya terminé mi bachillerato y por cosas del destino me fui a Santa Isabel. Jorge, yo sé que tu experiencia en Santa Isabel, tu comienzo allá, es extraordinario. Lo dejamos para después de un ratito, Ya. ¿sí? Y vamos a dar la palabra a nuestro amigo Fausto. Fausto, cuéntanos desde cuándo o cómo es la historia de la mecánica, ¿cómo se llama? El maestro. Sí, bueno, gracias. Sí, verdad, mi padre, Gonzalo Crespo, que en paz descanse, que él nacido el 6 de julio de 1937 y a sus 14 años, a su adolescencia, inició como arriero, trabajando en la finca de Fue arriero. a los 14 años, desde los 14 hasta los 17 años como arriero en la finca de Zaruma del señor Polibio Guzmán. A partir de esa edad se cambió de oficio, se viene a Piñas, como era de acá, pero se fue por el trabajo, fue por allá buscando. Claro. Regresó acá y le pidió trabajo a don Ambrosio Peña en la mecánica, porque él, según los datos los que conozco, don Ambrosio Peña era una persona ya de años en ese tiempo ya en la mecánica. Entonces a partir del año 1954 pasó a ser mecánico. Del 54 hasta el año 57 fue parte de la mecánica del señor Ambrosio Peña, y a partir de ese año se separó y puso su propio local, su propia mecánica, que lo recuerdo fuera en los bajos de la escuela San José, por la calle 8 de noviembre. Fausto, vamos a hacer un paréntesis para que continúes. O sea, tu papi ha sido discípulo o aprendió la mecánica con don Ambrosio Peña. Sí, y ya hice la presentación, ¿no es cierto, Cristian? Ya hice la presentación de todos, pero hay algo que nos va a animar más para presentar al Fausto Crespo, el mecánico. Se le va a morir el asiente. Hay cosas del corazón. Le es indiferente. Bueno, eso nos ¿Qué te ayuda, parece? ¿Ah? La presentación. es un preámbulo muy original, digamos así, Vale, que vale. nos
da un poco más de ánimo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Conocimientos. Sí, somos 10 hermanos. ¿Y los 10 son mecánicos? No, los 6 varones. Los 6 nomás. Los 6 varones, Ah, bueno. a todos nos inculcó desde el inicio, desde que teníamos uso de razón, ¿no? Prácticamente desde los 6 años todos empezamos los pasos de mi padre y hasta el día de hoy, gracias a Dios, con esa fortaleza, con esa enseñanza, con esa seriedad, esa responsabilidad, hizo que todos siguiéramos ese mismo camino. Tus dos ñañas también son mecánicas. Al principio mi hermana, hace una temporada, mi hermana Nancy fue parte también de la mecánica y también colaboraba con las tareas. De los 6, ¿cuál es el mejor? 10 Sí, sobre 10. Mi hermano mayor, Miguel, es el que más tiene conocimiento de la mecánica, porque él incluso sacó un título profesional, fue licenciado también, y fue uno de los mejores egresados de la Universidad Nacional de Loja, y él era el que el más capacitado, digamos, por sus conocimientos. ¿Por qué el nombre El Maestro a la mecánica? Sí, eso mi papá lo dejó así porque todos los clientes que le llamaban le decían solo al maestro, haga maestro de esto, maestro, ayúdame con esto, maestro. Entonces él dijo, le voy a poner mecánica al maestro. Entonces desde ese entonces, de los años 80 para acá, se ha mantenido así. No sé cuál estaría en el taller arreglando un carro, pero creo que se olvidó de algo y ese carro se accidentó. De eso vamos a tratar después de un rato, ¿sí? Vamos a presentar, ya lo presenté a Carlos Bermeo, pero vamos a hacer la presentación oficial. Cristian, ¿sí? Pan panadero, qué rico el pan panadero. Pan panadero, qué rico el pan panadero. La vida del panadero es una vida amarga. Ni almuerza ni come a gusto ni duerme en la. ¿Qué te parece, Carlos, la presentación? Hay que salir bailando una tarde. Gracias por esa original idea de presentar a cada uno de nosotros. Claro, hablemos sobre la historia de Sí. la panadería Pan de Casa, muy famosa a nivel internacional inclusive. Claro, de acuerdo a los datos, porque estos he recogido datos de mi mami. Claro. Y según me cuenta, dice que cuando estaba soltero trabajó con don Vicente Moscoso y con don Rubio, antes de casarse. Y luego, Don Segundo. sí, Bermeo. Segundo Bermeo. Eso quería acotar, que como dijeron segundo, la mayoría lo conoce como segundo. La vieja guardia siempre lo conoce como segundo. Claro. Incluso hasta a mí me dicen segundo. ¿Pero es segundo o no es segundo? Mi papá no, es Carlos Daniel. Claro. Don Segundo es Carlos Daniel, increíble, ¿no? Sí, pues creo que antes no sé, esa parte todavía no sé cómo fue, pero creo que antes lo decían o le llamaban segundo desde que estaba pequeño. Mi nombre es Segundo y no me dice nadie Segundo. Y entonces después ya creo que cuando ya se hizo ya para la partida de nacimiento, creo que ahí ya consta que ya como Carlos Daniel, pero antes lo llamaban segundo. ¿Cuántos años va funcionando la empresa? Verás, de ahí, como te cuento en esta historia, hubo un tiempo en que ya no trabajó con los dos, ya se casó, y me cuenta mi mami que se han ido como 3 meses a Catacocha, y ahí dice a comprar manteca de puerco. Estaba en ese negocio, todavía no estaba, digamos, de la panadería, aunque ya trabajaba anteriormente como ayudante, Ya. pero en ese tiempo te dice, ya salió de trabajar de donde don Rubio y don Moscoso, entonces se fue a Catacocha a comprar manteca de puerco. En eso estaban ahí. Pero dice, el tiempo que pasaron allá fueron poco. No estuvo, a lo que vienen para acá, a Piñas, entonces ya le nace la idea, dice, del mismo producir, tener su propia, digamos, no digamos panadería porque todavía era pequeño. Y de ahí me cuenta que donde la señora Carmen Paladines, creo que era donde don Blasio, creo que en esa casa de acá de la cadena, Sí. que vivían así en una parte baja, porque como ese era como
Había como Sí, sótano, sí. y que abajo había un horno. Entonces ahí, han sabido, comenzó a hornear y a sacar sus cosas, como la cadena antes era famosa porque todo el transporte pasaba por ahí. Claro, sí. Entonces salía con su charol a vender sus productos de la panadería que él realizaba. Así surgió. Claro, y así Pan de iba a ser, casa. claro. Y luego... o sea, todavía el nombre no. Ah, no ya, tenía, claro, pero... sí, ya, o sea, pero ya... Y los- luego, ¿dónde se instalaron para ya Ya. darle un poquito más de forma? Claro, de ahí dice que como ya iba creciendo ya la familia, yo estaba recién yo primero, entonces ya trataron de buscar otro local por acá donde don Víctor, el finado Víctor Torres. Ya, sí. Sí, por ahí, dicen, alquilaron también en ese tiempo. Y de ahí, entonces, ahí ya vivíamos, ya era un poco más amplio, pero en cambio, de ahí, el horno era donde don Polibio Mendoza, ahí había otro horno. Ahí se iban a hornar, y se vendía acá y se hornaba allá. Claro. Luego el transcurso ya íbamos creciendo, porque también somos bastantes nosotros. ¿Cuántos son? 10. 10 nomás. Y uno fallecido también. Entonces somos 11, mejor dicho, porque así este fallecido consta. Y entonces de ahí, donde don Edulfo Maldonado. Sí. Ahí donde don Edulfo Maldonado, y ahí y se ordenaba donde don Román, a la esquina. Donde don Luis Antonio Román. Y allí había una panadería, claro. Ahí tenían el horno, y ahí era ya. Entonces, y ahí ya comenzó como ya se estaba ampliando, ya comenzó ya con el nombre ya de Pan de Casa, ya tenía su Ajá. nombre Pan de Casa, creo que sería en el año 70 más o menos, o 69 por ahí. Y allí ya nació la fórmula del sabroso pan de casa, ¿o no? No, ya la fórmula ya estaba hecha. Ya estaba, lo que pasa es que no había la ampliación. Pero hay todavía. fórmula, ¿está bien guardada la fórmula o qué pasa? Sí, todo en el cerebro. Ah, Y entonces ahí ya comenzamos nosotros también a ayudar, como estábamos y pequeños. después pasaron al local actual. Sí, eso ya fue ya creo que fue en el 71, ya compró para esa parte de acá, y ahí sí ya se construyó el horno. Te cuento, Carlos, que un amigo, Norman Silva, compañero de colegio mío, vive en Australia. Y yo le sugerí que, estaba aquí en Pin, le sugerí que lleve pan de casa allá para hacer propaganda, porque dicen que allá hay algunos ambateños que hacen la propaganda de pan de ambato y todo eso, ¿no? Lleva pan de casa, le digo, y formen ya un grupo de la sociedad, ¿cómo se dice? La colonia piñaciense contra la colonia de Ambato, le digo, por el pan, lleva una muestra. Sí, dice, pero lo que pasa es que no puedo competir con ellos porque ellos son bastantes, la colonia ambateña en Australia son bastantes. Y acá la colonia piñaciense, acá solamente soy yo. Dice. Entonces les cuento, antes Osvaldo, el licenciado Osvaldo Añasco leyó los nombres de los panaderos antiguos y leyó el nombre del señor Alfonso Vera. Y él tiene un apodo, ¿no? Le decían Azopambera. Sí, Azopambera, ¿no? Sí. Porque, y el origen es que era creo que la única panadería, o quizás 2, 3 había, pero la gente esperaba el pan de él, de don Alfonso Vera. Y a veces no hacía, no horneaba, ¿no? Entonces ya se preguntaban, oye, ¿no sabes si asó pan Vera hoy? No, dice, asó pan Vera ayer. Entonces se quedó con el apodo de Aso pan Vera. Jorge, después continuamos, Carlitos. A Jorge no le echemos la presentación como los otros dos compañeros, ¿sí o no, Cristian? Hagamos la presentación de Jorge, ¿sí? Vamos ahí. No valgo mucho para arreglar una silla, para hacer con un serrucho un banco o una mesilla. A la corriente le temo, admiro al electricista, por nada pongo los dedos donde hay un cable a la vista. Zapatero a sus zapatos, campesino a sus trigales.
Ay, ¿qué te parece, Jorge, esa presentación? Bueno, Zapatero bueno, a tus bueno, zapatos. Aquí zapatero estamos, a tus zapatos. acá estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Tú en tu oficio, Carlos en su oficio, Fausto en su oficio y yo en el mío. ¿Ya? Seguimos, Jorge, con a ver, tú fuiste a Santa Isabel, ¿no es cierto? Claro. Y allá se te presentó una oportunidad, pero inesperada, excelente, ¿no? Y fue el principio de tu gran superación, ¿no? Hasta la jubilación. Cuéntanos, Jorge. Así fue, pues yo me puse a vender mangos allá en Santa Isabel. Ya. Y de pronto me fui a traer un baldecito de agua de ahí de la pileta del parque. Y habían 8 señoritas que decían, esto es falla del álgebra, decían. Alumnas de algún colegio. Claro. Decía, esto es falla del álgebra. Entonces yo me reía, no, eso no. Le digo, yo les hago esos ejercicios. ¿Qué va a poder usted? Usted lo que sabe es vender mangos, dice. Ya fuimos al colegio, dice, y nadie nos quiso hacer Usted eso. sabrá contar mangos. Entonces una de ellas se arriesgó y dice, a ver, hágame este ejercicio. Eran ecuaciones cuadráticas. Les hice y verificaron en el álgebra. Y enseguida las otras. Les hice, eran 8 señoritas y tenían un problema cada una. Eran 8 ejercicios. Me regalaron $16. Al otro día me fueron buscando vuelta. Ya eran 12. Dice, pero aquí no, dice, porque yo les enseñé ahí en el parque nomás, ¿no? Dice, vamos al colegio, ya pedimos un aula, dice, y ahí vamos a que nos enseñen. Me fueron llevando. Ya les di la clase, terminamos. Me regalaron $24. Ya lo que salía, el rector me ve y me llama y dice, venga, quiero hablar con usted, dice. ¿De dónde es usted? ¿Quién es usted? Me preguntaba. Entonces ya le conté mi situación. Y dice, anote mi número de teléfono, dice, para yo llamarlo. Le digo, doctor, yo no tengo, ni teléfono no tengo, le digo. Entonces dice, espéreme aquí, dice, se fue a un diagonal al colegio, vendían celulares, ¿no? Y compró un Nokia. Nokia eran, Sí, esos chiquitos. Sí. Yo hasta ahora cuando me pongo a verlo, me pongo triste yo, porque ese aparatito me sirvió de un consuelo para mí, ¿no? Yo decía, Dios no me ha abandonado, decía yo. Entonces, fue día lunes, el día miércoles me llamó ya. Fui al colegio, me dice, sabe que somos 8 profesores, y ahí lo incluía usted. Vamos a dar el curso de nivelación a los 8º años. Y usted va a dar matemática. Pero vamos a estar 3 semanas. Ya terminaron las 3 semanas, nos llevó al rectorado. Y para mí fue una alegría inmensa, ¿no? Yo nunca había tenido tanto dinero, yo decía. Me dieron $240, me dieron. Dice, ahora sí, prepárese, dice, bien, dice, usted va a dar 8º, 9º y 10º de la mañana y en la noche va a dar 1º, 2º y 3º de bachillerato, va a dar contabilidad, matemática y estadística. Y me quedé trabajando, pero yo quería el nombramiento, quería estar, ya se me había metido en la cabeza eso, ¿no? Claro, con todo derecho. Entonces un día lunes, me dice, usted no va a trabajar hoy día, me dice. Dije, ya me votó, dije así yo. Me espera, dice, después de que el minuto cívico hablamos. Dice, ahora sí, vamos a Cuenca, y yo le conseguí ya el nombramiento a usted. Y ahí me quedé. De ahí entonces, seguí trabajando, él me dijo que sea bien puntual, la puntualidad es lo que reina ahí en ese colegio. Dice, sea puntual, no venga nunca atrasado, póngase una corbata. Yo nunca me había puesto una corbata. Después ya nos dieron ternos, ya, y pucha, para mí era una impresión grande, ¿no? Pero bueno, principiaron que yo apenas era bachiller. Dice, tiene que ser por lo menos licenciado. Y me acuerdo el doctor Gerardo Ortiz, dice, yo te voy a financiar eso, dice, yo te voy a descontar
ya era en dólares que nos pagaban y ahí. Te voy a descontar, dice, una cierta cantidad de dinero de lo que cuesta la universidad. Y saqué la licenciatura en Ciencias de la Educación, saqué yo ahí. Y pagué devengando mi trabajo ahí. Después ya lo principiaron a molestar que yo ya estaba pasado de edad, que ya no debía estar ahí. Entonces yo me jubilé más fue por vejez. No reunía los requisitos para, casi como un profesor de planta, que tienen más garantías, ganan más. Pero bueno, yo me conformaba porque había logrado mi objetivo. Claro, ya. claro. Lo había logrado. Lo que no pude aquí, pude allá. La verdad es que es un gusto escuchar la remembranza, la vida, las experiencias, como ejemplos, los tres amigos, ejemplos de vida, ¿no? Ejemplos de emprendimiento, de esfuerzo, de sacrificio. Fausto, ¿cómo es esa situación de que un carro recién reparado del taller, el maestro sale y se pega una tremenda accidentada en la ciudad de Piñas? ¿Cómo fue eso? Sí, eso ocurrió por los años 80. El señor, una Chevrolet, una GMC de las antiguas de los años 58, 60. En esos entonces mi papá para reparar los frenos, el pedal del freno lo cogía y lo sujetaba, lo amarraba hacia el volante, hacia la caña del volante, para que nadie le esté topando mientras él repara o cambia los accesorios del freno. Y al momento de partir se olvida de desatar la soga, y el dueño se baja en el carro hasta la esquina allá de la señorita Marcia Loaiza, en la esquina Por del la piscina, colegio, por la piscina. Ya. A dar Hasta la allí no vuelta, necesitaba sí, no necesitaba freno. Al momento que- apretar o aplastar. sí, fue como presionar el una freno. media cuestita y iba de retroceder para dar la vuelta y quiso frenar y pasó de largo hacia abajo, hacia unos 50 metros en esa callecita era empedrada, bajando hacia don León Sosele. Y el hombre avanzó a maniobrar hacia un lado y se atrancó en una piedra grande, supuestamente que había por donde vive don Juanito González. Sí, sí. Y esa fue la anécdota. Y las consecuencias. El susto más que nada, y como esos carros antiguos eran de fierro, Ah, claro. no claro. sucedió más que una pequeña abolladura y tuvimos que alar la vuelta con otro carro para sacarlo ahí, por esa que era bien empinado ahí y era empedrada esa avenida, esa calle, ese callejón. Esa es como anécdota de lo Claro, que bueno, sucedió en ese como entonces. después vamos con Carlos. Yo como sastre, yo soy sastre armador, sastre pantalonero, ¿no? Yo aprendí con don Armángel Alvarado y con mi padrino Polibio Mendoza, pero nunca ellos me enseñaron a cortar, porque era difícil, porque si le enseñaban a un operario, a un oficial, a cortar, pues le ponían al lado, le ponían una sastrería y le hacían competencia. Entonces nosotros solamente cortábamos el material del pantalón y cosíamos el pantalón. Antes era fácil porque la tela era drill o gabardina. De la Victoria. Y entonces, capaz que no necesitábamos ni plancha porque con la uña aplastábamos el filo y ya quedaba doblado. Entonces, por eso yo avancé a coser hasta 3 pantalones diarios. A mi hermano Jorge le mandaba los pantalones confeccionados gratuitamente a la universidad en Puerto Viejo. Él usó mis pantalones, yo lo vestía. Entonces, mire, 2 preguntas. La primera, ¿cuál de los oficios que estamos aquí presentes, los sastres, mecánicos, zapateros, panaderos, son los más criticones, los más que comentan y se preocupan y hablan de la demás gente, como antes decían los lengua larga? ¿Cuáles? ¿En qué taller se comentaba? En mecánica creo que no, porque si te dabas debajo de un carro no podías chicotear ni hablar con el dueño que estaba lejos, ¿no es cierto? Imposible. Panaderos tampoco, porque se quemaba el pan si se distraían comentando, ¿no es cierto? Preocupándose por Ya, la gente. licenciado, ya me va a cobrar a mí. Los zapateros. A ver, parece que los zapateros. Pero solo. ¿Ustedes chicoteaban algo o no? Pucha, eran momentos lindos esos.
nos juntábamos todita la barriada ahí. El infallable era el doctor Patricio Bravo, él no era currido, él chistoso, él comentaba tantas cosas, a veces preocupaba de la gente. Chuta, yo decía, Está bien preocuparse de la gente, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? claro. Claro. Entonces cuando él ya quería irse, pues no, él no se quería ir así nomás. Decía, y ahora Jorge, ¿cómo nos vamos? Si nos quedamos aquí, nos machetean feísimo. Los que quedan siempre continúan comentando de los que se van, ¿no es cierto? Claro, así era. Ya. Nadie quería irse. Claro. Pucha, y él decía, Jorge, saca, yo lo saco a estos de aquí, decía. Coge el candado, las llaves, estén listitos, dice. Porque si nosotros los dejamos aquí, nos hacen pedazos aquí. Y era así que teníamos que valernos de otra persona para salir de ahí, de ese embollo ahí, de los comentarios que se hacían ahí. ¿Sucede algo contigo, Carlos? Algo parecido. O sea, aparte dice de los chismes que está comentando. Claro, Creo cuéntanos. que dentro de la panadería y todo el tiempo que me he dado cuenta más en lo que he pasado yo con mi papá y todos los operarios, más ha sido de alegría y de chistes ahí Claro. entre. Eso es pero de ahí de preocuparse mucho de la gente, no. Bueno, yo doy razón de los talleres de sastrería. Allí sí, pues era coco y caña, como se dice, ¿no? Claro, Tijera, la tijera. Me olvidé de traer las tijeras yo, pero aquí las tengo. La tiza le dan las tijeras y la cinta métrica. Muestra de que soy sastre. Bueno, pero hay una anécdota contada por el padecito, el curacano, ¿no? Dice que en el taller de sastrería, porque él fue sastre, sastres también se preocupaban y conocieron cierta vez los secretos de Estado, porque dice el padre Canito que Pompilio Pinos, un sastre compañero de él en el taller de sastrería, había contado, ¿no? Aquí a los compañeros del taller, les voy a contar algo. 2 soldados amigos de Cuenca me dijeron que mañana va a suceder el asalto a Panupali, pero no contarán a nadie, ¿ah? Y Canito dice, y no contamos a nadie. Entonces miren, no solamente en las sastrerías se preocupaban por hablar de la gente, no, miren, secretos de Estado conocían. Están bien informados. Sí, sí, claro, claro. Oigan, Ahora, como- ¿cuáles son los más incumplidos? El zapatero, el panadero, el mecánico o el sastre. No, yo no era incumplido, yo no. Yo creo que los sastres. Sí. Porque siempre le dicen para tal día pantalón. Uno, ¿qué fue ya? No, espera, otra semana. ¿Y los panaderos? Hasta ahí Ah. se puede quemar, pero no incumplimos. Se quema pero sale del horno. Claro. Ya. Los Bueno, mecánicos. la experiencia que yo tengo, en la mayor parte siempre se ha cumplido, porque son muy pocas veces cuando haya inconvenientes que no se podía salir a la hora que uno se va a entregar el trabajo, pero generalmente sí, siempre se trataba de hacerlo. Por eso lo que confiaban en nosotros, por la seriedad y la responsabilidad, entonces es una de las características que tuvo, entonces muy pocas veces había el sastre no es tan incumplido. Pero Jorge Revelo, tú saltaste de una cuando pregunté sobre los incumplidos. De No, una. yo no era incumplido. ¿Por yo qué? no, Porque yo no. según el común comentario de la gente es que no hay oficio más incumplido que el zapatero. El zapatero. Así Porque, dicen, sí, o sea, sí o no, Sí, sí, dicen. pero hay excepciones porque Jorge dice, yo no, claro, pero ya No, el no, comentario, no recuerdo yo eso. pero ya en general son los más incumplidos. A ver, cuando uno aprende un oficio o algunas otras materias, algunas otras cosas, siempre tiene dificultad en A o B circunstancias o partes de lo que uno está aprendiendo. Carlos,
¿en qué tuviste más dificultad de aprender? Ya, antes de contestar la pregunta, solamente quiero, en este sentido, el que está a cargo, mi hermano Lucho, agradecerle porque él está al frente en estos momentos de la panadería. Pero dentro de mi experiencia, empecemos, digamos, en primer lugar, tener las medidas exactas, porque a veces se puede poner demasiada levadura o se puede poner poco, entonces, y tiene que estar de acuerdo a lo que calienta en el No horno. me vas a contar la receta, por si acaso, porque... Claro, y tiene que estar de acuerdo a lo que calienta en el horno, porque si se pasa el pan un poco, por decirle, entonces, y el horno esté frío, entonces no sale bien. ¿Qué cantidad de leña le ponen al horno? Sería unas ¿Cuántas mulas? 2 mulas. Ya, claro. Antes se compraban por pilas. Sí, también, por pilas, mulas, sí. claro. Ahora Ah. nos llevan o nos traen a veces de las construcciones, también Ah, hay sí. del Bueno, ¿cuál campo. fue lo más difícil Ya, de pero aprender? creo que para aprender, lo más difícil es, digamos, hacer roscas. Ahí Porque tuviste complicación. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? Porque en el sentido de que casi como yo no pasaba mucho, digamos en ese sentido, o sea, estuve ahí en la panadería, pero y casi a veces como nos turnamos, a veces unos hacen una cosa, otros hacen otra, entonces, y a veces hay que aprender también, aprender a hacer todo. Entonces, y eso a mí me costó un poco de hacer... Pero lograste hacer roscas. Claro. Te salieron Sí, bien. Sí, sí, Chévere, chévere. claro. Fausto, ¿en qué parte de tu oficio encontraste complicación? Bueno, como En reparar una llanta, en reparar un carburador, en reparar los frenos. bueno, digamos como anécdota, llega un cliente al taller y lo atiende a mi hermano Galo. Entonces el señor llega y... Galo de la mole. Claro, sí, exacto. Y le dice, maestro, quiero que me ayude con la caja. Y él le contesta, que ya se va a morir. Le dice. Chuta, y se pusieron a la risotada por esa situación. Pero hablando del tema, lo más difícil que al menos para mí ha sido siempre las cajas de cambios. Que hay cajas que, de cambio, hay las que cajas hablar de claro. cambios, sí, cajas de cambios. No las otras cajas. Sí, de eso se trataba el asunto. Entonces, porque ahí hay que sincronizar, hay que poner seguros exactos, tiene que haber una precisión tal para que el engranaje funcione correctamente. Entonces eso en mi forma de ver la mecánica es un poquito más complicado, lo que hay que tener más tino para hacer ese tipo de trabajo. Ah, qué bueno. Jorge Revelo, en tu oficio, ¿qué fue lo más difícil? Que si lograste aprender o no, pero ¿cuál fue lo más difícil? Coser, poner media suela, poner los tacos, poner la horma. Para mí lo más difícil fue la obtención del material. Aquí no vendían el material, aquí lo único que vendían era la suela. Y hay, por ejemplo, rusos, clavos. Pero eso es fácil comprar, me refiero a la obra misma que estás... Había que irse a otros sectores a comprar. Para mí lo más difícil, creo que yo no le hallé dificultad a eso, porque yo tenía... Claro, ni en el álgebra halló dificultad. Tenía cariño a eso, me gustó, se me dio, ¿no? Yo casi aprendí a hacer zapatos de la nada, porque vi lo poquito que me enseñó don Anecio. Y lo que me enseñaba era a poner medias suelas corridas, a poner tacos. Pero yo desbarataba unos zapatos viejos y sacaba los moldes de ahí. Y así fui aprendiendo yo la zapatería. Pero a ver, y eso era lo más difícil para mí, ¿no? Que a veces no cortaba bien el ruso, se desperdiciaba, ¿no? Entonces tenía que ir perfeccionando. Y ya antes los zapatos eran con clavos, eran clavados. Con ¿no? mangle. De todas maneras, nosotros cuando nos sacábamos los zapatos, siempre los dedos tenían tremendos huecos ahí, teníamos que ir al maestro para que lo ponga en la plancha, ¿cómo se llama esa cosa? Para que le golpee y se desaparezca la punta del clavo. ¿Cuánto costaba un par de zapatos en tu tiempo? Bueno, en Sucres. Yo hacía 12 pares en la semana. Se los vendía a don señor Alzanza de Balsas. Él me compraba esos. Ha sido exportador. Otros me compraba don Bolivio Ramírez. Me compraba. Yo los vendía a 20, a 25.
sucres costaba un par de zapatos. Pero eso fue decayendo después cuando ya apareció el calzado chino. Ya eso ya vendían por ser, habían zapatos que No es, el par no es por, costaba. no es por decirme a mí, yo tengo el apodo de chino. Bueno, yo nunca he sabido eso. Y ya vendían a 10 sucres, 5 sucres, valía un par de zapatos y lujosísimos. Y ya entonces ya era Ahí, la competencia, era tremenda. llegó la decadencia del oficio de zapatero. Sí, entonces la zapatería se fue terminando eso ya. Les cuento, yo era mandadero, llevaba la vianda de la merienda. Pensé que y ibas llevaba- a decir mandarina. Bueno, de eso hablamos es para otro tema, porque tengo por ahí unos que nos están mirando y que son, digamos, serían invitados oficiales para traerlos acá sobre este tema. Sin ofender, cuando yo llevaba la merienda a don Héctor Jarrín, él era vecino nuestro, y la señora Cecilia me pagaba a mí para que le lleve la merienda todos los días a don Héctor al salón, y me pagaba 4 reales por viaje, por mandado. Y ajusté 40 sucres para irme donde don Lucho Vega o don Armando Vega para que me tome las medidas de los zapatos y me haga un par. 40 sucres. Es zapatos de suela antes, ¿no? Claro, eso Miren, costaba. miren, ¿no? ¿Cómo trabajábamos de niños para comprar un par de zapatos? En la niñez igual creo que, digamos, más que todo, nosotros casi hemos trabajado de niños ayudándole a mi papá más que todo, Claro. llevando pan, o a veces yendo abajo al Perú, a todas las personas que venían de allá de Capiro, Muchata, venían a vender huevos criollos, y nosotros teníamos que ponernos abajo en el Perú para contenerlos y llevar, porque antes todo lo que se hacía en la panadería era con huevos criollos, y esto ya se fue después, ya con los huevos de balanceado que se traían de Manabí, después ya, pero eso, venían todos movidos, dijo. Pongamos en honor a Jorge Revelo, pongamos la canción de los zapatos rotos, si es posible. También, Tengo mis la de los zapatos náufragos. rotos, es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Para que zapatee. Zapato roto, con esa facha ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Cuando tú componías un par de zapatos, el cliente lo llevaba, y a veces no estaba muy complacido y lo llevaba y tú lo reparabas, ¿no es cierto? Claro. ¿Sucedió algo contigo? ¿Que algún dueño del carro lo llevó y dijo, no, esto no está bien, y regresó al taller a que lo termine de reparar? Sí, Sí es posible, ¿no es cierto? sí es ¿Tú, posible, sí. alguien que te encargó un cake o algo de pan y se le quemó y llega allá y encuentra el pan quemado y lo vuelve a tener que lo reparen? No es posible, ¿no es cierto? No hay cómo, no hay cómo, pero sí ha sucedido que, por decirle, sí ha habido olvidos de que no se ha puesto levadura o que no se ha puesto el Royal. Y entonces ahí más difícil es, por decirte, con el pan, con los cakes o con las cosas de dulce, porque cuando tú ya lo metes al horno, ya eso ya se dañó. Tiene En que ser cambio, otros. Se baja, ¿no? Ya eso ya no vale porque no alzan. Si tú te olvidas del polvo de hornear, pero en cambio, si te olvidas de la levadura, ya te das cuenta que eso no tiene levadura, lo puedes volver a ponerle ahí. Bueno, los sastres saben el modelo de pantalón, el Wellington. Los que me están oyendo y que saben de sastrería, ustedes pues, no sé si tendrán idea de eso, ¿no? Solamente los sastres conocemos. No, el maestro victoriano que yo ya trabajé, ya ganaba por obra, donde el maestro, donde el maestro Próspero Sánchez, y me da un pantalón, pero no me explicó bien, y yo le pongo la pretina como se lo pone normalmente a cualquier pantalón,
y lo armo, ya le entrego, lo plancho y veo que los bolsillos de atrás estaban como en el fondillo, o sea, como un geme más abajo. Ha sido que al pantalón Wellington ya venía con pretina. Y yo le puse la pretina que le ponía el resto del pantalón. Entonces la cintura se venía por acá. Entonces, y ahí le dejé el pantalón y me fugué. Creo que a los 2 meses lo encontré al maestro. Le digo, maestro, ¿puedo servir el pantalón? Allí está esperando que vaya usted a componerlo. Fui, lo descosí y verdadosamente él me ayudó para coserlo bien. Pero hubo cómo reparar, ¿no? Claro. Bueno, tú que eres maestro sastre, yo pensé que tal vez si algún rato también fuiste ¿cómo te digo? El hombre del frac. ¿Sabes cuál es el hombre del frac? No. Es Dímelo. el que antes lo vestía bien, con frac, iba a cobrar a los deudores. Ah. Entonces, por eso te decía que vos, supongo No, yo cuando me han ido a cobrar no he ido con Frank. Claro, pero es en los tiempos, ahora ya no sé cómo era, ¿no? Y le Claro. cuento que mi problema en la sastrería fue, pero terrible. No podía, antes hacían los ojales a mano, pues. Claro. Claro, ahora se hacen a máquina. Antes todo era a mano. Los ojales se pegaba botones a mano. Todo. ¿Cómo se llama? El zigzag. Antes no había máquina. Entonces no sé cómo se llama, el filo de los pantalones, de las telas, lo surtía a mano. Pero créeme, lo pasaba como una semana y no me salía bien un ojal. Mi padrino Polibio Mendoza ya estaba, hijadito, dice, yo si hubiera sabido que usted era tan rudo, dice, yo no hubiera aceptado al compadre segundo, el padrinazgo. Tuve que ir un amigo de él que estaba allí y me veía que yo no me salía bien un ojal. Lo hacía, pero no lo hacía, pero perfecto, con ese ojito, con esa cabecita al final, ¿no? Entonces Con me el decía, remate. no, el remate no, en la cabeza. Entonces él dice, verás, cuando llega a la cabeza, la aguja el hilo no tiene que llevarlo horizontalmente, sino verticalmente. Y eso había sido todo. Pero qué terrible, como una semana aprendiendo a hacer un ojal. Yo sí tuve dificultades. Ahora, Claro. suponte un ojal por semana. Ya. Pues. Buena, Carlos, un ojal por semana. Pero a ver, es que yo estaba aprendiendo. Y aprendiendo y gratuitamente. Mi padrino que me iba a cobrar. Una anécdota, Jorge. Hablaste de la familia Polo, mi yerno, el capitán. Si le ha pasado por alto contarme esto. Hay un señor Cruz Dután, que era zapatero de los, no sé si tú Vecinos recordarás. éramos, vecinos. Ya, pero él era mayor a ti, ¿no es cierto? Claro, sí. Dice que don Remigio Apolo le prestó 10 sucres a don Cruz Dután y no le devolvía, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que yo miento lo que me mienten, dijo un amigo. Y bueno, don Remigio, Otto, a Otito, al hijo. Apolo, sí. Otto, anda donde don Cruz Dután y dile que te tome las medidas para que te haga un par de zapatos para descontar los 10 sucres, ¿no? Y se toma las medidas, ya. Y va Otto a retirar el par de zapatos y lleva el par de zapatos al papá, pues no, para que luego se los pone, unos zapatos pero grandotototes. Qué tremendo lío. Fueron allá donde don Cruz Dután a decirle, no, ¿cómo? Esos no son zapatos a la medida, pues. Le había dado los zapatos cambiados, le había dado los zapatos de don León Romero. Pero de don León Romero, pero terrible lío. Esa anécdota no me la ha contado él. ¿La sabías tú? Algo, pero no. Mi estimado Fausto, ¿qué más podemos hablar sobre Bueno, la mecánica? Como al inicio les contaba que se había iniciado mi papá en el año 57. Es como ya independiente en la mecánica, aquí en la escuela Sagrada San José, en Los Bajos. Sí. Ahí fueron los inicios y luego pasamos abajo a la casa que ahora es al lado de don Gonzalo Jaramillo, que esa Sí, se la sí. vendió después a don señor Aguilar. Ahí continuamos con
con el taller y entonces como al inicio trabajaba con un hermano, Joel Crespo, él era parte también del taller, como al inicio, como nosotros todavía no podíamos manejar, no hacíamos el oficio todavía, porque por la edad nuestra. Pero a partir de los 6, 7 años ya empezamos todos a ser partícipes del taller, entonces se fue fortaleciendo de a poco el taller y se fue creciendo, y así de esa manera, con todas las experiencias, con todo lo que enseñó nuestro padre, hasta el día de hoy se mantiene. Me contaron que alguien había llevado un carrito para que lo repare tu papi, don Gonzalo. Y ya, pues, el cliente estaba esperando que lo repare el carro y don Gonzalo se había metido debajo del carro a repararlo, ¿no? Y demoraba ya minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y el dueño del carro fumando decía, don Gonzalo, ¿qué estará haciendo debajo tanto tiempo que no sale? Se dormiría, ¿qué pasaría? Ya se había fumado como una cajetilla de cigarrillos el dueño del carro. Pero, ¿y qué resultó? Sí, lo que pasa es que eso fue el 22 de noviembre del año 2006. Sí, mi papi, al mediodía estábamos almorzando nosotros. Él se quedó en el taller haciendo un trabajo, arreglando un rulimán de cardán, que le decimos rulimán de centro, de un cardán de un auto, un Sanremo blanco. Y en ese momento, mientras estaba ahí y nosotros almorzando, estaba haciendo su trabajo, pero en un momento se cayó, no Hubo se silencio nada, total. hubo un silencio y el dueño del carro se agachó a ver, le topaba a Gonzalo, se durmió, ¿qué Le le pasó? topaba las piernas. Sí, resulta que mi padre ya había fallecido en ese momento, le había dado un infarto fulminante, hubo un derrame cerebral y eso ya no se pudo hacer nada, se Qué lo manera, sacó, ¿no? se lo llevó a la clínica en ese momento, pero donde el doctor Ramírez, y él no lo bajaban ni del carro, y él nos dijo, no hay nada que hacer, él ya falleció hace un rato, dice, no, En su no se oficio. en su oficio, porque eso fue el deseo de él que siempre nos inculcó, dice, cuando yo quiero morir debajo de un carro y como que me hubiera dormido, y el deseo se lo ¿no? cumplió, pero con... Claro. Y ese fue el deseo de siempre de él. Y dijo, no, a mí no me estarán con llantos ni cosas. No, yo muero y se acaba todo. No, yo no soy de las personas que quiero esas cuestiones de tantas ceremonias. Digo. Vea, ¿no? Entonces, de esa manera se cumplió todo tal como él lo pidió. Según la historia de Piñas, el concejal hermano de don Remigio Apolo, Carlos Apolo, murió de un infarto en plena intervención en una sesión solemne del Consejo Municipal de Piñas. Nosotros no corremos el peligro de don Gonzalo, ¿no es cierto? Porque tú no vas a morir dentro del horno. No. tú, Jorge, no vas a morir por el haberse chancado un dedo. Yo no voy a morirme porque en Solo una que semana se- no avanzo a hacer un ojal. Solo que esté frío el horno. O solamente que te den con la pala de... Claro, y me queda mejor ahí sellado el horno. Sabes que yo fui antes a la panadería, Sí. pero yo esperaba ver la pala donde metían las latas, pero había una pala, tenía una pala, pero era arqueada ya, ¿no? No era recta, arqueada, de tanto uso. Entonces yo le decía, por favor, pongan la pala del otro lado para que se vaya enderezando, ¿no? Esa era buena estrategia, buena táctica, pero no me hacían caso. Y en antes fui para tomarle una foto, ya no hay pala torcida, todas son rectas ya. Sí, no, o sea, digamos Pero te gustaría a ti, no, tú no eres de profesión panadero, por eso tú, ¿te gustaría morir ahí sentadito, armando? Me dio un los infarto zapatos? clavando zapatos ahí. morir clavado. Un clavado, ¿no? Olímpico. Digo, hay cosas bonitas, perdone, licenciado. Sigue. Hay cosas bonitas. Yo en la zapatería tuve momentos lindos. Yo fui amigo del padre Pepe Feijó. Él los lunes venía, cierra el taller y vamos a jugar vóley. Y nosotros le ganábamos y el padre nos dejaba votando a nosotros.
Y decíamos, ¿por qué nos dejará votando? Nos llevaba a Marcabelí, nos llevaba a Saracay. Entonces les decía yo, verá, dejémonos ganar de él y vas a ver que las cosas cambian. Nos dejábamos ganar y ahí sí era feliz, se iba por esas casitas y a preparar un aguado de gallina que comamos. Verá lo que me hace el padre a mí un día. Dice, cierra la zapatería. Le digo, tengo harto trabajo, le digo, no me gusta quedar mal. Cierra, dice, ya venimos de tarde, estamos aquí sin falta. Dice, vamos a pescar, dice. Le digo, yo me voy, pero si venimos de tarde, mi señora, ella no aguanta que yo me quede por ahí, le digo así. Y es molesta. Ni bien bajaba la escalinata de la casa, principió él. Ahora sí la Teresa. Todo el camino me molestó. Ahora sí la Teresa. Ahora sí. Llegamos a Marcabelí, fuimos a pescar. Y eran cerca de las 6. Le digo, vamos, padre. No, mañana nos vamos a las 5 de la mañana, dice. Pucha, yo para mí se me unía el cielo con la tierra. Y ahora, ¿qué le digo a esa señora? A la señora. Pucha, llegamos, dice, te voy a dar los mejores pescados y las mejores raspas, dice, para que la convenzas bonito. Y la señora ya la veo yo, pero era verde, no tenía ni sangre en la cara de las iras. ¿Cuál señora? ¿La tuya? Claro, me dice, ni bien me bajo del carro, ahora sí la Teresa, esperemos a ver cómo hay el desenlace ese. O sea, la señora los cogió y los arrumó nomás por ahí los pescados. Bravísimo, yo cogí, mejor me vine al taller a seguir trabajando. Y llega al taller, ¿y qué dijo la Teresa? ¿Qué te hizo la Teresa? Era lindo ese sacerdote, bien chévere, era bien amigable. Y me dio mucha pena cuando supe que había fallecido. Fue mi compañero de colegio. Carlos, algo que se te esté olvidando tal vez. ¿Algo más que acotar? Acotar, digamos, sería, digamos, o sea, como de acuerdo a los datos que he estado recogiendo, como ya indiqué anteriormente, desde el 70 por ahí, o 69, ya comenzó con pan de casa, y el horno primero era como el que construyeron, no era donde está actualmente, sino era en la parte de atrás. Ahí era ese, ¿cómo se llama ese? De barro. ¿Lograste construir tal vez un horno? No, yo no, o sea, mi papá creo lo hizo la parte de ¿Sabes atrás. que yo construía hornos? Yo construía hornos. No solamente soy sastre, también ¿cómo se llaman los que hacen hornos? Horneros. Cristian, tengo la foto por ahí de cuando estaba haciendo un horno, pero ya pues Pero, ¿has hecho un horno en forma de pantalón o cómo? Pantalón horno, un pantalón horno. Si la podemos ver, ahí está, estoy trabajando ahí. Sí. Carlos, ya estamos cerca de culminar el programa, con mucho gusto, hemos pasado, nos hemos divertido, gracias por lo del ojal semanal y por lo del frac. Carlos, ¿qué consejo les dejas tú a los panaderos, a los colegas de oficio? No, los consejos creo que sería que sientan pasión por el trabajo y que generalmente los que son artesanales, porque ahora casi la mayoría está tecnificada, entonces que sepan valorar el trabajo que hacen artesanalmente, porque a veces más se preocupan por el pan que es más tecnificado, pero en cambio no valoran lo que se hace con las propias manos. Ya no haces pan tú, ¿no? Sí, no, yo por motivos de salud no estoy ayudando actualmente. Ya no haces pan, sí. Ya. ¿Qué consejo les damos a los mecánicos, Fausto? Pero sobre todo yo diría la responsabilidad, la constancia, la seriedad para siempre realizar su trabajo, para que la gente confíe en ellos, siempre tratar con toda la responsabilidad posible para que no hayan inconvenientes, y siempre se mantengan firmes en su trabajo. Jorge, ¿qué consejo les damos a los compañeros de oficio? Bueno, mis compañeros, ex compañeros se puede decir, porque yo ya no trabajo en eso,
pedirles que tengan responsabilidad, sean Que sean, cumplidores, que sean cumplidos. sean claro. cumplidos, ¿no? Porque siempre he oído que no cumplen, ¿no? Ah, no, no es que yo haya inventado eso. Entonces, pedirles pues de que haya honestidad, ¿no? Haya cumplimiento, haya deber, que es lo más importante, ¿no? Para salir bien librado. Y como estamos pues ya a punto de terminar este programito, yo pues quiero decirles que yo a punta de zapatería crié a mis hijos, eduqué a mis hijos, me preparé yo también. Fue un trabajo que me gustó mucho, de la cual yo me siento orgulloso de haber ejercido esa profesión. Aunque en mi tiempo los zapateros no éramos bien vistos aquí en Piñas. A veces no éramos del agrado, ¿no? Pero nosotros luchábamos contra eso. Y salimos avantes. Entonces, pues, yo les digo que yo me siento feliz de haber cumplido con mis hijos. Ellos quisieron estudiar, les dije, bueno, estudien, yo trabajo. Ajá. Y cumplí con ellos. Muy bien, Jorge. Y de mi parte, para los colegas sastres, ¿qué les puedo decir? Que ojalá cambie este mundo, porque y ojalá paren las importaciones de ropa, porque ahora ya no vamos a donde el sastre y nos paramos ahí y el sastre para un pantalón nos toma la medida de la cintura, el largo, el bacinete, el muslo, la entrepierna, la rodilla, la basta, el tiro. Ya hay toda ropa ya está confeccionada. Entonces yo rogaría que paren las importaciones para que resurjan los maestros, los sastres. Nos escribe, dice, ¿cómo están? Y muy buenas noches. Les saluda Fernando Sánchez, por felicitarlos por este maravilloso programa y recordarles como peluquero también estaba prestando sus servicios en nuestra ciudad, don Virgilio Feijó, lo recuerdo muy bien, y como sastre el señor Manuel Zambrano y el señor Liberato Zambrano Moreno, que eran los sastres que confeccionaban en nuestra ciudad. Nos piden también incorporar en estos nombres que hemos mencionado como carpinteros a don Aurelio Jaramillo y a don Clotario Ramírez. Y bueno, Muchas habrá gracias. más nombres de Will, pero en su momento estaremos Muchas ya gracias. dando lectura al Facebook de la radio. ¿Sí? No estoy seguro, pero creo que a don Liberato, creo que sí lo mencionamos. sí lo Sí, mencionamos, sí. claro. Pero leí claro. textualmente el mensaje. Claro, no, está bien, está bien. Muchas gracias por el aporte a todos los amigos oyentes. Nos despedimos. Muchas gracias por haber venido, Fausto. Tus últimas Bueno, palabras. Sí, pero el agradecimiento al licenciado Badoñasco, a su persona, al licenciado Torres, y a todos quienes durante los 68 años de nuestra empresa han sido parte de ella, que han sido parte de esta historia. Agradecerles infinitamente y que espero que sigan confiando en nosotros porque nosotros vamos a seguir en nuestra artesanía, en nuestro trabajo, en nuestra pasión, que es la mecánica. Muchísimas gracias. 68 años tiene la mecánica. Así es. ¿A cuántos carros reparados por día? 5, 10. Es una barbaridad. 10 carros. 10 por 68, señor matemático. 10 por 68. diarios. 688. Y por 365 días, ya ves que una barbaridad. Carlos Bermeo, muchas gracias por haber asistido a este programa. Ya. También, de igual manera, te agradezco, Will, a Osvaldo, que fue mi compañero en el colegio, por dar la oportunidad a Puro matemático aquí. por dar la oportunidad, digamos, a los diferentes maestros o personas que se dedican especialmente a elaborar con las manos, propiamente dicho. Porque ahora, acá, como yo dije anteriormente, está tecnificado, pero valoremos lo que hacen y valoremos la responsabilidad con que lo hacen. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta pequeña conversación con ustedes y con las personas que nos están escuchando a través de la radio. Muchas gracias. Carlos fue mi compañero como maestro en el colegio Leovigildo Loaiza. Jorge Revelo, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, como a los tres compañeros. Agradecer al licenciado Osvaldo
habernos dado esta apertura. Lo mismo a usted, licenciado, de haberse acordado de un piñaciense, de un artesano que en silencio luchó la vida. Hoy vivo otra vida, vivo tranquilo, sin ningún problema. Y todo que lo que conseguí fue el esfuerzo a base de mi zapatería. Que nunca me olvidaré de eso, porque con eso yo, vuelvo y lo repito, les di una buena educación a mis hijos. Muchas gracias. Son ejemplos de vida los tres, ¿no? Es como haber dado una charla, una conferencia de superación personal, ¿no es cierto? Yo no fui sastre, si hubiera sido sastre, mi sastrería se hubiera llamado Sastrería Mushinga. Y yo enseguida me boté de la sastrería porque me dolía la espalda. Pues coser ahí 3 pantalones diarios era complicado, ¿no? Pero después mejor me dediqué a otra actividad. Claro que la calle a veces nos llamaba, ¿no? Y bueno, entonces, el siguiente programa lo anunciamos para el jueves 23 de octubre, un tema pero pepa, el vino, los mitos y sus encantos, ¿no? Vamos a tener invitados también como ahora, que se van a lucir como los de ahora. Muchas gracias, distinguidos amigos. Les habló Will Torres desde Piñas, Ecuador. Muchas gracias por todo y felicidades. Conversando con Mushinga, aquí se aprende y también se goza. Conversando con Mushinga, raíces que